¿Sabías que hay versículos en la Biblia que muchos pastores jamás se atreven a predicar? No porque no existan, sino porque confrontan, porque incomodan, porque revelan verdades que pueden vaciar templos y sacudir conciencias. Hoy vamos a entrar en uno de esos pasajes que la mayoría calla, pero que Dios dejó escrito para este tiempo final. Esta no es una predicación común, es una revelación que puede cambiar tu vida espiritual. Bienvenidos a Revelaciones de Dios, un canal donde no suavizamos la verdad, sino que la declaramos con la autoridad de la palabra. Si estás aquí, no es casualidad, es porque Dios quiere hablarte directamente. Cuando hablamos de la palabra de Dios, muchos creen que toda predicación debería sonar dulce, reconfortante y ligera. Sin embargo, Jesús mismo afirmó: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Mateo 24:35. Eso significa que no todo en la Biblia fue escrito para agradar, sino para confrontar y corregir. Y aquí es donde entra uno de los pasajes más silenciados por los púlpitos modernos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Este versículo es explosivo. No es popular predicarlo porque señala directamente lo que está ocurriendo en nuestros días. Iglesias llenas de gente que busca entretenimiento, mensajes motivacionales y promesas rápidas, pero no transformación espiritual. Pablo lo escribió como una advertencia profética, y hoy vemos cómo se cumple palabra por palabra. Muchos líderes evitan hablar de esto porque saben que puede incomodar a su congregación. Prefieren mensajes de prosperidad, de éxito personal o de superación, antes que llamar al arrepentimiento y a la santidad. Pero el apóstol continúa: «Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas». 2 Timoteo 4:4. Es decir, multitudes dejarán de escuchar la verdad pura y se inclinarán hacia historias agradables que no exigen cambio. No es exactamente lo que vemos. Mensajes que más parecen conferencias de autoayuda que predicaciones del Evangelio. Canciones que exaltan al hombre más que a Dios. Discursos que diluyen la cruz para no espantar a nadie. Este versículo no es bien recibido porque es un espejo incómodo que revela la condición espiritual de esta generación. Y aquí está la clave. Este texto no fue escrito para los incrédulos, fue dirigido a la iglesia. Pablo le habla a Timoteo sobre lo que sucedería dentro del pueblo de Dios, no fuera de él. Eso lo hace aún más polémico, porque nos obliga a mirar hacia adentro, hacia nuestras congregaciones, nuestros líderes y hasta nuestra propia vida. Predicar. Este versículo significa correr el riesgo de que te llamen legalista, antiguo o radical. Pero la verdad es que si evitamos estas advertencias, estaremos siendo cómplices del engaño. Jesús nunca adornó su mensaje para agradar. Él mismo declaró: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Lucas 9:23. ¿Y cuántos púlpitos modernos se atreven a repetirlo con la misma fuerza? Muy pocos. La realidad es que vivimos en el tiempo que Pablo anunció, un tiempo donde la gente no quiere escuchar la verdad completa. Prefieren un evangelio cómodo, rápido, que no exija renunciar a nada. Y los líderes que se pliegan a esa demanda terminan predicando fábulas modernas, agradables al oído, pero vacías de poder espiritual. Este versículo, 2 Timoteo 4:3, es uno de los más evitados porque desnuda lo que está ocurriendo en la iglesia actual. No se predica porque confronta a los que manipulan la palabra, a los que buscan llenar templos en lugar de salvar almas, y a los que construyen imperios
humanos, en lugar de levantar el reino de Dios. Por eso, aunque muchos lo silencien, nosotros debemos proclamarlo. Porque callar la verdad es dejar que el engaño avance sin resistencia. Y como dijo el profeta Amós, ruge el león. ¿Quién no temerá? Habla Jehová el Señor. ¿Quién no profetizará? Amós 3:8. Este primer versículo incómodo es apenas el inicio de una serie de revelaciones que la mayoría no quiere escuchar, pero que fueron escritas para despertar a los que todavía aman la verdad. Y si llegaste hasta aquí, es porque tu espíritu sabe que lo que viene a continuación es aún más fuerte. Si el primer versículo ya incomoda, este segundo desenmascara algo aún más profundo. Jesús mismo lo declaró en Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Este texto es uno de los menos citados en los púlpitos modernos porque destruye la imagen de un Cristo light, adaptado al gusto de la sociedad. No es que Jesús promueva guerras físicas, sino que su palabra, al ser predicada con verdad, divide, separa lo falso de lo verdadero, la tibieza de la santidad, lo que es de Dios de lo que es del mundo. ¿Por qué no se predica este versículo? Porque muchos líderes temen perder miembros cuando la verdad confronta sus estilos de vida. La espada de Cristo no se blandía contra Roma, sino contra la hipocresía religiosa y la complacencia. Es la espada de la verdad que corta las máscaras y revela los corazones. Y cuando esa espada se levanta, inevitablemente produce incomodidad. Hoy vivimos exactamente eso. Congregaciones divididas no por persecución externa, sino por la incomodidad que produce la verdad. Cuando alguien se atreve a predicar arrepentimiento genuino, automáticamente se convierte en demasiado radical. Cuando alguien llama al pecado por su nombre, lo etiquetan de intolerante. ¿Y qué hacen muchos líderes? Callan estos versículos para mantener las sillas llenas y las ofrendas constantes. Pero Jesús fue claro: el que no está conmigo, contra mí está. Mateo 12:30. No hay neutralidad. El verdadero evangelio divide caminos, vida o muerte, santidad o pecado, verdad o mentira. Este no es un mensaje popular porque exige decisión, y todo lo que exige decisión confronta la comodidad. Pablo lo anticipó, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. 2 Timoteo 4:3. Estamos en ese tiempo, y este versículo de Jesús es la confirmación de que el Evangelio nunca fue diseñado para agradar multitudes, sino para separar un remanente fiel. En el Apocalipsis, Cristo mismo se presenta a la iglesia de Pérgamo diciendo: arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:16. Esa espada sigue siendo la palabra, y aunque muchos quieran suavizarla, esa espada aún corta, aún divide, aún expone. Lo más impactante es que esta división no solo ocurre en iglesias, sino también en familias, tal como lo dijo Jesús. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Mateo 10:35. Y esto tampoco se predica, porque rompe el estereotipo del cristianismo cómodo. Sin embargo, es palabra viva. Cuando la verdad entra, no deja nada igual. No se acomoda, no negocia, no se adapta a la cultura. La palabra de Cristo es fuego que quema lo falso y refina lo genuino. Y ese fuego divide, porque no todos quieren ser refinados. Por eso este versículo casi nunca se proclama en voz alta, porque divide a los oyentes, y muchos prefieren una iglesia unida en tibieza antes que un pueblo reducido en santidad. Pero Jesús nunca buscó multitudes, buscó discípulos. Y un discípulo verdadero entiende que el camino de la cruz
inevitablemente, trae separación. Hoy, el Espíritu Santo nos está recordando que la verdad incomoda, pero también libera. Si Cristo no hubiera traído espada, seguiríamos esclavos de la mentira. Y aunque esa espada hiera primero, después sana, restaura y salva. Si hasta aquí sientes que esta verdad está tocando tu vida, escribe en los comentarios verdad. Decláralo como una bandera, que tu fe no se dobla ante la comodidad, sino que permanece firme ante la espada de Cristo. Si hay un versículo que casi nunca escucharás en una predicación moderna, es Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este texto es como un terremoto espiritual, porque destruye tres de las mentiras más populares de nuestra época: la reencarnación, la falsa gracia que niega la justicia divina y la idea de que siempre habrá otra oportunidad después de la muerte. ¿Por qué casi no se predica? Porque este versículo confronta el corazón humano en su punto más vulnerable, la eternidad. Hablar de bendiciones aquí y ahora llena auditorios, pero hablar de juicio eterno vacía bancos. Y sin embargo, la Biblia afirma con claridad que nadie escapa a la cita final con Dios. La cultura actual quiere un evangelio sin juicio, un Cristo sin cruz y un cielo sin arrepentimiento. Se predica un Dios que solo ama, pero se calla que ese mismo Dios también juzga con justicia. El problema no es la falta de amor de Dios, sino la dureza del corazón humano que no quiere rendirse. Jesús habló del juicio más que de las bendiciones, terrenales. En Mateo 25 describe la separación entre ovejas y cabritos, unos para vida eterna, otros para castigo eterno. Palabras fuertes que hoy casi no se mencionan. ¿Por qué? Porque incomodan, porque no venden, porque exigen cambio inmediato. El silencio sobre este versículo ha creado generaciones de creyentes que se sienten seguros en un evangelio incompleto. Creen que basta con asistir a un culto, repetir una oración o escuchar música cristiana para estar listos. Pero la palabra dice otra cosa. Después de esto, el juicio. Eso significa responsabilidad personal. Significa que nadie podrá culpar al pastor, al sistema, ni siquiera a Satanás. Cada uno dará cuentas delante del trono. Este mensaje no es popular porque rompe con la ilusión de que todo el mundo será salvo automáticamente. Jesús mismo advirtió: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. ¿Te das cuenta? La fe verdadera produce obediencia, no excusas. Y aquí está lo más impactante: el juicio no se basará en emociones, sino en verdad. Dios no preguntará cuán feliz te sentías, sino si viviste conforme a su palabra. Este versículo incomoda porque elimina la zona gris en la que muchos quieren vivir. No hay reencarnación, no hay segundas vidas, no hay purgatorio. Solo hay dos destinos eternos y una sola oportunidad en esta vida. Predicar esto es arriesgarse a ser llamado extremista. Pero callarlo es ser cómplice del engaño que está llevando millones al abismo. Por eso este versículo es tan temido en los púlpitos, porque recuerda a todos, ricos y pobres, pastores y miembros, jóvenes y ancianos, que habrá un día de cuentas. El juicio de Dios no es un mito ni un símbolo, es tan real como la vida misma. Y ese día no habrá lugar para excusas ni máscaras. El libro de Apocalipsis lo confirma. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Este versículo, Hebreos 9:27,
no se predica porque arranca de raíz toda falsa seguridad, pero es necesario proclamarlo, porque sólo la verdad nos prepara para la eternidad. Y aunque sea duro, es un acto de amor advertir que hay un juicio que nadie podrá evitar. Si hay un pasaje que rara vez escucharás en las predicaciones modernas, es Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras no vienen de un profeta del Antiguo Testamento ni de un apóstol, sino del mismo Cristo glorificado dirigiéndose a su iglesia. No se trata de un mensaje a incrédulos, sino a cristianos que habían perdido el fervor, la pasión y la entrega radical. ¿Por qué casi nadie lo predica? Porque este versículo destruye el espejismo de un cristianismo cómodo. Señala que no basta con asistir al culto, levantar las manos o tener apariencia de fe. Jesús va al corazón. Si no hay fuego, si no hay entrega total, si no hay convicción real, esa fe es tibia, y lo más duro es la consecuencia: te vomitaré de mi boca. Cristo no está diciendo que está decepcionado, sino que rechaza esa condición. La tibieza es peligrosa porque es invisible. No se nota en lo externo, sino en lo interno. Una persona tibia canta, ora, incluso predica, pero su corazón ya no arde por Dios. Y cuando la iglesia se llena de tibios, se convierte en un sistema religioso sin vida, en un espectáculo vacío, en una maquinaria que entretiene pero no transforma. Jesús habló con dureza a la Odisea porque esa ciudad era rica, próspera y autosuficiente. Los creyentes de allí pensaban que no necesitaban nada, pero Cristo los confronta. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Ese mensaje sigue vigente hoy. Vivimos en una época donde el éxito material y la comodidad se han infiltrado en la iglesia. Muchos confunden prosperidad con aprobación divina, pero Cristo revela lo contrario. La riqueza sin fuego espiritual es miseria delante de Dios. Predicar este versículo es arriesgarse a perder miembros que no soportan ser confrontados. Nadie quiere escuchar que su fe es tibia, que sus obras no tienen vida, que su cristianismo es superficial. Pero justamente por eso se necesita proclamarlo, porque la tibieza es la enfermedad espiritual más mortal. Mata en silencio, sin dolor, hasta que es demasiado tarde. Lo más impactante es que Jesús no solo denuncia, también ofrece salida. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Apocalipsis 3:18. En otras palabras, todavía hay esperanza para los tibios que se arrepienten y vuelven al fuego original. Cristo no rechaza al arrepentido, sino al indiferente. Este versículo casi nunca se predica porque es incómodo, pero es una de las advertencias más amorosas de la Biblia. Cristo prefiere que seas frío y lo rechaces claramente antes que tibio y lo uses como etiqueta sin compromiso real. Porque la tibieza no solo engaña a los demás, también te engaña a ti mismo. Hoy necesitamos volver a escuchar esta advertencia. El tiempo es corto, y Dios no busca multitudes tibias, busca un remanente encendido, decidido, dispuesto a hacer luz en medio de la oscuridad. Ser tibio en este tiempo es jugar con fuego eterno. Ser caliente es abrazar la cruz y vivir cada día en santidad. Ser frío es rechazar abiertamente, pero al menos sin hipocresía. Apocalipsis 3:16 sigue siendo una espada que corta en dos. ¿Eres tibio, frío o caliente? Esa es la pregunta que define tu eternidad. Si hay un texto que incomoda hasta a los más valientes, es Mateo 7:13-14.
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este versículo es silenciado porque rompe la ilusión más grande de la religiosidad moderna, la idea de que todos serán salvos. Jesús mismo declara lo contrario. La mayoría caminará por el camino ancho, y solo unos pocos encontrarán la senda de la vida eterna. Es un mensaje directo, sin adornos, que choca con la mentalidad de masas. ¿Por qué casi nadie lo predica? Porque no llena templos, porque no atrae multitudes, porque deja en claro que seguir a Cristo no es fácil ni popular. La puerta es estrecha porque requiere arrepentimiento, renuncia y obediencia. Y esas tres palabras, arrepentimiento, renuncia, obediencia, han sido borradas de muchos púlpitos para no incomodar. Hoy abundan mensajes de puertas anchas. Dios quiere que seas feliz como eres. No importa lo que hagas. Él igual te recibe. No tienes que cambiar nada. Pero Jesús no habló de un evangelio cómodo, habló de un camino angosto. Ese camino no admite doble vida, no admite fe tibia, no admite máscaras. El verdadero discipulado cuesta. Lo más fuerte de este pasaje es que Jesús no lo dirige a ateos, sino a todos los que le escuchaban. Incluso dentro del pueblo que lo seguía, él advierte: muchos creen estar en la senda correcta, pero caminan por el camino ancho. Por eso añade: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Aquí no basta con palabras, se requiere obediencia genuina. Este versículo se evita porque desenmascara la superficialidad. Nos obliga a preguntarnos: ¿en qué camino estoy yo? ¿Sigo a Cristo o sigo a mis deseos? ¿Busco agradar a Dios o agradar al mundo? No hay tercera opción. El camino ancho parece fácil, pero termina en destrucción. El camino estrecho parece duro, pero lleva a vida eterna. La ironía es que este pasaje, aunque duro, es una de las advertencias más amorosas de Jesús, porque solo un Padre verdadero dice la verdad aunque duela. Callar este versículo es condenar a la gente a la ilusión. Proclamarlo es abrir los ojos de los que todavía pueden arrepentirse. Hoy, más que nunca, necesitamos escuchar estas palabras. No para llenarnos de miedo, sino para despertar, porque el camino ancho está lleno de religiosidad sin compromiso, de fe superficial, de promesas baratas, y el angosto, aunque difícil, está lleno de la presencia de Dios, de paz verdadera y de la certeza de la salvación. El mensaje final es claro: no todos lo lograrán. Pero tú puedes decidir ser parte de esos pocos que la hallan. Esa es la esencia de este versículo. La salvación no es para las masas indiferentes, sino para los decididos. Y si este pasaje ha tocado tu corazón, si reconoces que necesitas afirmarte en el camino estrecho, hoy es el día de responder. No mañana, no después, hoy, porque nadie tiene asegurado el tiempo. Jesús no habló para asustarte, habló para salvarte. Escribe en los comentarios: camino estrecho, si decides firmemente seguir a Cristo, aunque el mundo elija lo fácil. Decláralo como una decisión pública. Yo no me conformo con el camino ancho. Yo elijo la puerta angosta que lleva a la vida eterna.